Ya, entonces partamos antes de que se nos haga más tarde. Hablemos, la presentación va a tener un poco como dos partes, un poco sobre las generalidades del tema, y luego vamos a hablar un poco más del tema de las guías, que es y cómo vamos a enfocar el tratamiento acá en Chile. ¿Ya? Entonces, a modo introductorio, ¿cómo definimos asma? Es una patología que tiene varios ejes, ¿ya? Los ejes principales de esta patología es la inflamación crónica y está supeditada de cada paciente, de cada huésped en el fondo de esta enfermedad, con fenotipos variables y que se caracteriza por tener una reversibilidad que es variable, ¿ya? ¿Cómo está descrita la patogenia en esta enfermedad? Tenemos principalmente tres pilares, ¿ya? La hiperreactividad bronquial, eh, la obstrucción de la vía aérea y la inflamación y la remodelación de la vía aérea, ¿ya? Esos son los tres pilares que van a dar origen a las manifestaciones clínicas y patológicas de esta enfermedad, ¿ya? Eh, a grandes rasgos, lamento si que no se puede ver muy bien esta imagen, pero básicamente la exposición aquí, al sensibilizarse con un alérgeno, la célula dendrítica, que es la célula presentadora de antígeno, básicamente, va a identificar este antígeno alérgeno y este va a ser presentado a las células mediadoras de la inflamación y de la respuesta inmune. En este caso, los linfocitos T helper, los linfocitos B, que van a producir una serie de respuestas químicas, activando eosinófilos, activando mastocitos y promoviendo una inflamación, ¿ya? Mediante muchos de los factores que vamos a hablar un poco más adelante en cuanto mencionemos las terapias, que van a finalmente producir un remodelamiento de la vía aérea con engrosamiento de las paredes musculares y mayor producción de moco, finalmente a el desarrollo de esta enfermedad, ¿ya? Y ahondando un poquito más en la hiperrespuesta bronquial, ¿qué es lo que definimos con esto? La hiperrespuesta bronquial es la contracción excesiva del músculo liso bronquial, ¿ya? Eso produce la reacción bronquial y lo que va a llevar todo esto a un poco propiciar la obstrucción de la vía aérea, ¿ya? Respecto a su epidemiología, ha tenido un aumento en su prevalencia en la mortalidad y la morbilidad y el costo económico en la población general en los últimos 40 años. Aproximadamente 300 millones de personas en el mundo la tienen actualmente y aumenta más o menos un 50% cada década. Eh, el asma infantil en niños es una patología de presentación inicialmente en la infancia, y en la edad adulta es casi, se iguala la proporción entre hombres y mujeres asmáticos, ¿ya? En Chile un 15 a un 18% de los escolares tienen asma y un 12 a 21% en la población general desde el punto de vista de prevalencia, ¿ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo de aparición del asma? Van a haber factores, como dije, dependientes del huésped, también van a tener factores ambientales, factores perinatales y algunos fármacos que propician el desarrollo de esta enfermedad, ¿ya? Desde el punto de vista del huésped, principalmente los que están mencionados ahí, la obesidad, el género, que como hablé es un poco más predominante en hombres en la infancia, la menarquia temprana, la atopía, el mayor también son factores como de riesgo. Perinatales, la edad materna, o sea, la edad de concepción, básicamente, la preeclampsia, la prematuridad, la cesárea, la ictericia neonatal, la lactancia, el tabaquismo durante la gestación, que es uno de los factores bien importantes, la dieta de la madre y del lactante, la exposición a alérgenos durante la infancia, y la función pulmonar del neonato. O sea, acuérdense que tenemos múltiples patologías desde el punto de vista respiratorio neonatal que deben ser quizás a tiempo, ¿ya? Eh, del punto de vista ambiental es principalmente los alérgenos, que ya sean comunitarios, o sea, externos, ambientales, o desde el mismo interno. Hablo de, por ejemplo, ácaro, polvo dentro de las casas, alérgenos ambientales como polución, contaminación ambiental, básicamente.
las infecciones respiratorias en la infancia y el tabaco principalmente son los principales. El tabaco como exposición a humo de tabaco, sea fumador pasivo o activo. Y de los fármacos, esos principalmente los mencionados ahí. Algunos antibióticos, algunos antiácidos, el paracetamol puede producir una respuesta inflamatoria, pero son cosas un poco más raras, ¿ya? ¿Y qué desencadenan principalmente las exacerbaciones en el asma? Bueno, tenemos factores ambientales, sistémicos y laborales que van a ayudar, que es la crisis asmática. Principalmente, como hemos mencionado, los ácaros, algunas fragancias, el humo de cigarro, algunos químicos, la presencia de las mascotas, que son principalmente eh, alérgenos, virus, polución, el aire frío, todo eso puede llevar a una exacerbación de la patología, ¿ya? Si ven ahí en el cuadrito de abajo a la derecha, los principales desencadenantes del asma es más que nada con el ejercicio, la mayoría de los pacientes presenta síntomas, ¿ya? El clima frío también lleva a la aparición sintomática, el humo de tabaco por supuesto que sí, y más que nada los alérgenos principales que uno siempre se refiere a los ácaros y a las mascotas, ¿ya? ¿Cómo hacemos la sospecha diagnóstica de esta patología? La sospecha diagnóstica es clínica, ¿ya? ¿Cómo sospechamos una patología como esta? Es la presencia de disnea, la presencia de tos seca, puede presentarse con opresión torácica y el principal componente pulmonar que vamos a encontrar va a ser la sibilancia, la aparición de esta obstrucción bronquial, ¿ya? Acuérdense que desde el punto de vista clínico, hay varias preguntas que uno tiene que saber hacer para la sospecha diagnóstica. Aquí tenemos una tablita, que son preguntas que uno no se le puede olvidar básicamente la anamnesis. Son la presencia de los pitos en el pecho, la presencia de sibilancias con el ejercicio, el aumento de la disnea con el ejercicio, el aumento de la disnea o la tos con el frío, con los desencadenantes ambientales como el tabaco, plantas, animales. Son síntomas que están muy relacionados a la aparición de asma y también hay que preguntar otras cosas que también tienen relación con el asma, como el reflujo, los otros tipos de alergia, algunos antecedentes familiares de asma o alergia, y medicamentos que están usando los pacientes también, por supuesto. Finalmente es una anamnesis que tiene que ser bastante completa, pero la sospecha diagnóstica se hace principalmente con lo que estamos mencionando ahora. Ante la sospecha clínica, hay que hacer una confirmación con una prueba de función pulmonar, ¿ya? Recuerden que la sospecha clínica es la patología que es, y de ahí tenemos acceso a los laboratorios de función pulmonar para confirmar el diagnóstico. Esta es una tabla que se ve bastante compleja, pero, o sea, un flujograma que se ve bastante complejo, pero la verdad es bastante explicativo por sí solo, ¿ya? Ante la presencia de síntomas asmáticos, yo tengo que hacer una prueba de función pulmonar. ¿Y cuál es la prueba que vamos a escoger? La espirometría. La espirometría nos va a determinar si existe o no un patrón obstructivo, ¿ya? En el margen de referencia, acuérdense que el difenol, la relación de BEF1 con capacidad vital funcional, tiene que ser menor a 0,7 para presencia de un patrón obstructivo. Ya estamos viendo el lado derecho del flujograma. Ante la presencia de un patrón obstructivo, hay que fijarse siempre en la reversibilidad de este patrón. Ya acuérdense que esta es una de las características del asma, que debe revertir con respuesta broncodilatadora. ¿Y cuánto debe revertir? Debe cambiar un 12% del BEF1 y 200 ml. ¿Ya? En los niños a veces se acota esta relación en el fondo y a veces algunos guías mencionan que puede ser el 12% del cambio del BEF o los 200 ml. Pero básicamente es el cambio con la respuesta broncodilatadora, ¿ya? Si tiene cambio, vamos a confirmar el diagnóstico. Si no tiene cambio, ahí podemos hacer pruebas complementarias. La respuesta de la prueba de óxido nítrico, la fracción expirada de óxido nítrico, también es una de las pruebas que nos confirma el diagnóstico. Sobre 40 partículas por billón en aire expirado, confirma el diagnóstico de asma. Al tener menos de 40 partículas por billón, se puede hacer una prueba terapéutica con glucocorticoides y repetir la espirometría, ¿ya? Y que con glucocorticoides revierte el patrón obstructivo con el que teníamos previamente, tenemos el diagnóstico, ¿ya? Y si persiste el patrón obstructivo con los corticoides, estamos hablando ya de otra patología, ¿ya?
Y acuérdense también al lado izquierdo, esto hace relevancia a que los síntomas asmáticos son cardinales, ¿ya? Son muy, muy importantes a pesar de que uno no encuentre un patrón obstructivo. Entonces, por eso siguen las pruebas por el lado izquierdo, ¿ya? Si yo no tengo un patrón obstructivo, tengo síntomas asmáticos, tengo que ver de igual manera si que existe algún cambio del BF1 y las otras pruebas, ¿ya? En el fondo. ¿Ya? Si existe un cambio, si tengo una prueba de óxido nítrico positiva, eh, si hago una prueba de broncoconstricción, que es el test de metacolina, y sale positivo, también se confirma en el diagnóstico, ¿ya? Ya. Del tratamiento. Tenemos tratamiento de mantención de exacerbaciones, el asma grave, difícil manejo y situaciones especiales, que vamos a enfocarnos principalmente en los dos primeros. Vamos a eh, pongo este flujograma de la GINA, que básicamente nos dice que el tratamiento debe ser dirigido a cada paciente, ¿ya? No todo es sobre los medicamentos, no, no todos los medicamentos le hacen a todos, sino que tiene que ser súper individualizado, revisando siempre los síntomas, el tipo de exacerbaciones, los efectos secundarios de los medicamentos, y ver siempre las comorbilidades del paciente. Siempre es importante evaluar una correcta técnica inhalatoria y las preferencias de los pacientes. Y hay que tratar los factores de riesgo que son los modificables, hay que coger eh, intervenciones no farmacológicas también, que vamos a mencionar un poco de eso. Y todo esto viene acompañado de la educación de cada paciente. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento de mantenimiento? Es dominio de la sintomatología, prevenir el riesgo futuro y evitar la inercia terapéutica, o sea, mezclar cosas que nos estén produciendo el mismo efecto, ¿ya? Y es un tratamiento de tipo escalonado, ¿ya? Hay que siempre estar revalando el grado de control de la patología con los medicamentos que estamos usando. Y así vamos a ir definiendo una respuesta buena o parcialmente controlada o mal control o ya principalmente una excepción, ¿ya? Este es un flujograma de manejo según la GEMA, de la Guía Española de Asma. Y la GINA es bastante similar en el fondo. Ahí vamos a ver los steps que nos da la GINA. De opciones farmacológicas tenemos muchas fármacos, muchos agentes en el fondo, pero principalmente vamos a tener 4. Los fármacos beta-agonistas de corta acción y de larga acción, y los fármacos antimuscarínicos de corta acción y de larga acción. Y, por supuesto, no podemos olvidar los corticoides, ¿ya? Corticoides inhalados y corticoides sistémicos que tienen algún rol, pero la verdad es que vamos a ahondar ese tema un poquito más adelante, ¿ya? Aquí algunos ejemplos de beta-adrenérgicos inhalados de acción corta y de acción larga. El salbutamol y el salmeterol son los más comunes en APS. Y de glucocorticoides inhalados, aquí que tenemos la budesonida y la fluticasona como los principales fármacos que vamos a encontrar en atención primaria, ¿ya? Y en básicamente la canasta G, ¿ya? Aquí estamos hablando del tema de la GINA, ¿ya? La GINA, esta es una actualización del 2021 de la Guía Internacional para el Manejo del Asma, y define dos tipos de controles, ¿ya? El de arriba es para los países que están en etapas de buen control y buen acceso a medicamentos. Eh, Ahí, si ustedes se fijan, ya no está el salbutamol como dosis, como terapia única, como terapia de rescate o como terapia de mantenimiento, que es lo que seguimos haciendo acá en Chile, ¿ya? Aquí se introduce este modelo que es el modelo SMART, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero que siempre, en el fondo siempre, ya que la asma tiene una base inflamatoria, debe tener un corticoide inhalado siempre desde el piso 1, ¿ya? Y se cambia también el fármaco de rescate a un fármaco de rescate que contenga el corticoide inhalado, ¿ya? El resto es bastante similar, no podemos ahondar mucho en esto porque nos iríamos muy en extenso, pero acá en Chile es la parte de abajo más que nada por la poca acceso que tenemos, ¿ya? En general en los consultorios, en la atención primaria, cuando encontramos un asma, seguimos empezando el paso 1 de abajo, que es corticoides cuando se toma el salbutamol.
Y ya en el paso 2 iniciamos con corticoides por horario. ¿Ya? Y aquí esto es para más que nada para el control, ¿ya? Cuando uno ya tiene toda la terapia, o sea, todo el cuadro definido, hay que evaluar siempre los síntomas diarios, los síntomas nocturnos y cómo está la función pulmonar, ¿ya? Y ahí vamos a hablar de esto de la terapia que les digo, la terapia SMART, que es el Single Monotherapy, cuando un inhalador que contenga todo lo necesario, ¿ya? Que en este caso el ICS formoterol, fármacos comunes está el Neumocor Plus, que es fluticasona con formoterol, que se usa como rescate y como dosis de mantenimiento en pasos 1 y paso 2, ¿ya? Y aquí básicamente vamos viendo el esquema de tratamiento para ir cómo vamos avanzando. Y cómo tenemos que también educar al paciente de forma de las terapias no farmacológicas, ¿ya? El paciente tiene que conocer su enfermedad, tiene que saber las diferencias que existen entre cuando está inflamado y cuando está cuando hay broncoconstricción. Tiene que diferenciar cuáles son sus inhaladores crónicos y cuáles son sus inhaladores de rescate. Tiene que saber reconocer sus síntomas de enfermedad, saber reconocer cuando está en crisis y usar correctamente los inhaladores, que es una de las cosas que cuesta un poco enseñar, ¿ya? Esa es principalmente una de las cosas que van a fallar en las terapias, ¿ya? La adherencia y el uso de los inhaladores. Muchos se lo hacen el puff directamente a la boca y ahí perdemos prácticamente todo el medicamento, ¿ya? Y este es un mini plan de acción reducido, pero básicamente los consejos básicos del seguimiento del asma, ¿ya? Obviamente no fumar, no perder el control de seguimiento, la educación sobre qué es la patología y el control de los factores concomitantes, ¿ya? ¿Cómo definimos el control del asma? Hay que tratar de alcanzar un control definido por la menor cantidad de síntomas, por la menor cantidad de uso de medicamentos de rescate, por una buena función pulmonar y por una que logre el paciente una actividad, ¿cómo se llama? Aceptable, en el fondo, que no perjudique en su vida diaria, ¿ya? Y hay que tratar de reducir el riesgo futuro, ¿ya? Especialmente en los pacientes, hablo en este sentido de los pacientes que tienen muchas versus con el tratamiento, que la función pulmonar les ha ido en declive a pesar del tratamiento, ¿ya? Aquí, ¿cómo clasificamos el control de asma en adultos? Esta es una tabla bien conocida, en el fondo, cómo definimos un paciente bien controlado, parcialmente controlado o mal controlado, ¿ya? Basado en las cosas que hemos hablado, síntomas diurnos, qué tanto se limitan las actividades, qué tanto síntoma nocturno tiene, cuántas veces está usando el medicamento de rescate y cómo está la función pulmonar, ¿ya? Doctora. Algunos cuestionarios que se están utilizando para evaluar el control de asma. Algunos están implementados en los sistemas de atención primaria, están automáticos, en el fondo uno los rellena ahí en el mismo programa, ¿ya? Para definir específicamente cuántos puntos hay, qué control estaría, en qué etapa de control estaría cada paciente, ¿ya? Hay rangos específicos, está el cuestionario de la ACT y el cuestionario de ACQ, ¿ya? Ambos aprobados, ambos validados como cuestionario. Y el de la IGINA también, que te evalúa básicamente lo mismo, ¿ya? Aquí en el fondo un cuadrito un poquito más grande para el GINA, un buen control, básicamente el que no tiene síntomas diurnos, el que tiene la menor cantidad de síntomas nocturnos, tiene la menor cantidad de medicamentos de rescate, uso de medicamentos de rescate, tiene una buena función pulmonar y tiene la cantidad de aire expirado inicialmente, que es más del 80% del valor personal, ¿sí? Y un paciente sin exacerbaciones. Y ahí vamos a cambiar el fondo de expositor, va un poco a hablar la doctora Rojas del tratamiento de las exacerbaciones y manejo de asma grave, ¿ya? Un poquito para ahondar en el manejo. ¿Se escucha bien? A ver.
¿Ya? Ya. Bueno, parece que voy a tener que hablar así, con el micrófono bien puesto. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hacer en el fondo un pequeño hincapié en la evaluación del tratamiento, evaluación y después el tratamiento de las crisis asmáticas o las famosas exacerbaciones. Ya, en el fondo hay que tener claro qué es una exacerbación, en el fondo, y sería como un quiebre clínico importante en la sintomatología del paciente, va a presentar mayor disnea, va a presentar mayor sibilancia, y esto se traduce fisiopatológicamente en una disminución del flujo expiratorio, eh, a pesar de estar con el tratamiento adecuado o el que le habían dado en su caso. Tenemos que saber, para recordar un poco, que tenemos nuestros triggers o exacerbadores, agentes exacerbadores que serían, por ejemplo, las infecciones, cuando verte expuesto a un alérgeno de manera aguda, y la principal de todas es la mala adherencia a tratamiento. O sea, cuando te llega un paciente exacerbado, muchas veces puede ser que el paciente no está usando su medicación como corresponde. Eh, Además, se encuentran estas otras modalidades de asma que tienen un gatillante un poco más raro de encontrar, pero no hay que olvidar preguntar que serían, por ejemplo, las asmas inducidas por ácido acetil salicílico o el asma inducida por AINES. ¿Ya? Eh, entonces, sintomatológicamente vamos a ver una instalación aguda, mayor sibilancia, sensación de pecho apretado, vamos a tener tos y puede o no tener expectoración, ¿ya? Eso depende de cuál sea tu gatillante del cuadro. Y el examen físico, lo que tenemos que ir a buscar sí o sí es estado de conciencia, el tiraje, cuáles son los signos vitales del paciente, si el paciente está taquicárdico, tiene una frecuencia respiratoria muy elevada, si tiene signos de cianosis, o si puede o no, tan simple como conversarte y contarte qué le está pasando. ¿Ya? Esos son en el fondo uno de los mayores costos en atención de salud a nivel mundial, porque en el fondo si tu paciente se te descompensa es mucho más caro que solo mantenerlo con su terapia basal, debido a que vas a tener gastos en recursos UCI, gastos en recursos de antibióticos, gastos de recursos personal médico, etcétera, etcétera. Y sobre todo que aumenta el riesgo de mortalidad del mismo paciente. ¿Ya? Ya. Bueno, ¿cuáles son los principales factores de riesgo para sufrir una exacerbación? En el fondo, estar sin el control, no ir al médico, tener estos mismos test que mencionó el doctor León previamente, que validados por la GEMA, con un ACT menor a 20 o un ACQ menor a 1.5. Tener antecedentes de exacerbación en el último año, una exacerbación grave, la no utilización de los corticoides inhalados, es tener uso de más de 3, uso excesivo de la medicación de rescate, puede ser solo el salbutamol o el formoterol fluticasona, ¿ya? Pero en el fondo un uso excesivo significa que estamos con un mal control hace rato y es un factor de riesgo para exacerbarte. Tener en el fondo un asma no típicamente estas asmas de por sí tienen mayor riesgo de exacerbación. Antes les voy a hablar del manejo del asma grave.
tener una mala función pulmonar basal, problemas de obesidad, síndrome de apnea del sueño, o tener otras comorbilidades asociadas al asma, y en el fondo se ha visto que hay un mayor riesgo de exacerbaciones si el paciente pertenece a un estrato socioeconómico más bajo. ¿Ya? Entonces, como les estábamos comentando, están estas tablas, están en todas las guías y en todos lados aparecen estas tablas acerca de la clasificación de gravedad de una exacerbación asmática. Siempre hay que evaluar el nivel de como funcionalidad del paciente, si puede hablar, si no puede hablar, ver frecuencia respiratoria, ver frecuencia cardíaca, los signos vitales en general, porque eso va a ser lo que nos va a indicar si el paciente tiene que seguir hospitalizado o si vas a salir corriendo con él a la UCI. ¿Ya? El uso de musculatura accesoria, porque te va a indicar si requiere ventilación mecánica o para evitar que se agote. La gracia es que lleguemos antes, no que el paciente llegue a un paro respiratorio. Y otros valores para medir que se agregan, porque la otra era como la tabla clásica, es medir gasometría. En el fondo, siempre considerar que un paciente que a pesar de tu tratamiento no está respondiendo, tiene una PO2 menor a 60, mejor preséntalo a la UPC. ¿Ya? Esta es en el fondo el algoritmo clásico del manejo de los pacientes en exacerbación. Los clasificas en leve, moderada y grave y riesgo vital. No vamos a saltar riesgo vital porque eventualmente es como de perogrullo que vas a usar medidas de soporte avanzado, lo vas a trasladar a la UCI cuando se pueda. Así que nos vamos a centrar en el fondo en las primeras dos. Pero la clásica de la crisis leve sería, por ejemplo, hacer esta famosa hospitalización abreviada, muy parecida a la de los SBO, y reevaluar a tu paciente. Si tu paciente está clínicamente mejor, ya pasó a ser asintomático, ya no requiere oxígeno, lo tienes que mandar con un tratamiento ambulatorio. Lo dejas en observación un ratito y lo mandas con tratamiento ambulatorio y un control en una semana. Porque en el fondo, si se exacerbó, hay que mejorar un poco la adherencia, hay que revisar qué le pasa. Y el servicio de urgencia a veces no es el momento para hacerlo. Se puede utilizar prednisona 50 miligramos de 5 a 7 días y se le puede agregar un beta agonista de acción larga y glucocorticoides inhalados, ¿ya? Pero lo importante es enfatizar en que tiene que volver a un control, ¿ya? No así en las crisis ya moderadas o graves. En el fondo, si tu paciente en primera instancia no repuntó con la hospitalización abreviada o de manera inicial ya llegó en peores condiciones, tienes que empezar a hacer nebulizaciones, utilizar más fármacos, puedes agregar hipatropio, se puede iniciar con glucocorticoides sistémicos, depende del acceso, del estado de conciencia de tu paciente, puedes optar por vía oral o vía endovenosa, y en el fondo ir reevaluando a tu paciente. Los pacientes son dinámicos y pueden tanto mejorar como empeorar. Si ese paciente que llegó un poco más grave, en un par de horas con manejo bien activo, mejora, lo puedes dar de alta, pero si no presenta una respuesta regular o mala, es mejor mantenerlo hospitalizado. Y ahí es cuando uno empieza a tratar de buscar cuál es el desencadenante de tu crisis asmática. Ya. No, esta tablita habla más de criterios de ingreso a UCI, que ya lo conversamos en el fondo. Un paciente que está con compromiso de conciencia, que no responde a pesar del tratamiento, o en el fondo tiene una alteración gasométrica horrible, por ejemplo una hipercapnia, que necesita ventilador, tiene que ingresar con criterios de ingreso a UCI. ¿Ya? Y ahora quería conversarles un poco más del asma grave no controlada. Es una entidad que se define bien por la guía GEMA como un asma que después de reconfirmar el diagnóstico de esta y tener control total de sus comorbilidades, requiere alta dosis de corticoides sistémicos, de corticoides inhalados y un segundo tratamiento controlador. Y o agregar los corticoides sistémicos para simplemente mantenerlo
tranquilo, sin que presente un descontrol de sus síntomas. Y esto tiene que persistir por lo menos 6 meses. Esa es la definición de asma grave, ¿ya? Cabe recordar que hay un 5 o un 10% de los pacientes asmáticos y de estos, un 3.9 son refractarios al tratamiento convencional. Y esto está dicho estadísticamente en la estadística, pero en el fondo es cuando yo ya confirmé que estos asmáticos están bien controlados, tienen buena adherencia. Son las primeras cosas que tú tienes que buscar. No puedes llegar con un paciente que, lo dejaste con salbutamol y no funcionó, asma grave. No, tiene que hacer bien la terapia, porque los gastos implicados por un paciente con asma grave son altísimos. En el fondo la GINA lo define como pacientes escalón GINA, en el escalón de la GINA 5, y la GEMA los define como 5 o 6. Pero lo importante es la definición de la CEPAR, que está ahí abajo, ¿ya? Bueno, lo mismo, que en el fondo de todos los asmas, un 17% son difíciles de tratamiento y solo un 3.7% son el famoso asma grave. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en el asma grave? Bueno, estas son las comorbilidades que uno tiene que descartar después de hacer el rediagnóstico de asma. Literal, hay que volver a hacer todos los estudios. En el fondo, ver que no tenga una enfermedad nasosinusal, que no tenga que no tenga reflujo gastroesofágico, que no tenga obesidad, que no tenga un SAUS, que no tenga fibromialgia, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, y descartar que esté fumando, porque llegan a la consulta también. Paciente Ana María Pérez, diríjase segundo piso cardiología. Ya. ¿Por qué es tan difícil manejar el asma grave? Porque en el fondo genotípicamente y fenotípicamente tenemos varios mecanismos que gatillan el asma. No hay solamente una vía fisiopatológica. Entonces hay que analizar bien siempre si tu paciente es un TH2 alto, que son los que tienen altos eosinófilos, altos niveles de IgE. Puedes tener un no alérgico, pero inflamatorio eosinofílico, que vas a tener eosinófilos altos, pero no tanta liberación de IgE. Vas a tener, hay patrones mixtos, hay patrones neutrofílicos, que no tienen eosinófilos altos, no tienen IgE, pero la inflamación está dada por un componente neutrofílico, que son los que uno puede ver aquí abajo a la derecha. Y está el patrón pausigranulocítico, que en el fondo no tiene ningún predominio celular específico que cause esta inflamación. ¿Ya? Otros fenotipos de asma grave, en el fondo, que se pueden conocer en el español sin pensar en el mecanismo fisiopatológico, que tenemos las asmas alérgicas graves, el asma eosinofílico de inicio tardío, que sería como el no alérgico, pero eosinofílico de todas maneras, el asma neutrofílico, y además está el asma asociada a obesidad. ¿Ya? La gracia de tu asma grave es definir si está controlado o no controlado. Nos vamos a centrar en la parte de no controlado, ya que vamos a aumentar la frecuencia de los controles y de las dosis de tratamiento. Y si esto no funciona, se puede probar ahí recién la idea de un biológico, ¿ya? La gracia es que sepan, la gracia es que sepan en el fondo, yo sé que esto es manejo de resorte de especialistas, pero que sepan que existen y son una herramienta. Y de hecho, hay algunos que los cubre el GEF, ¿ya? Saber que el tratamiento del asma grave, por lo general, incluye de base, el tratamiento base son los glucocorticoides inhalados, más los LABA en dosis elevadas, más un tiotropio o antileucotrieno o teofilina, mucha educación, estos pacientes necesitan mucha rehabilitación pulmonar, mantener un control y tratamiento de las comorbilidades, y como último recurso se puede usar el tema de los corticoides sistémicos a permanente. ¿Por qué? Porque todos sabemos que los corticoides sistémicos son buenos para la mejoría de la inflamación, pero tienen muchos efectos adversos. Y para un paciente joven, estar para siempre el resto de su vida con corticoides no sale barato. Mayor riesgo de osteoporosis, hay mayor riesgo de infecciones, etcétera, etcétera, etcétera.
¿ya? No es el objetivo de esta clase educar acerca de efectos secundarios de corticoides, pero en el fondo saber como en toda la vida no tratamos de dejarles pegados los corticoides sistémicos, ¿ya? Sobre todo porque si los suspenden o se sobreinfectan con algo, hay más riesgo de insuficiencia suprarrenal. Este algoritmo se ve chiquitito y medio engorroso, pero es el resumen de todo lo que estuvimos conversando. Si yo sospecho un asma grave no controlada, ahí se fue desglosando el esquema. Tengo que reconfirmar mi diagnóstico de asma y revisar todas las comorbilidades. Después de eso tengo que ver que mi paciente esté con el tratamiento óptimo. Y cuando, a pesar de estar con tratamiento óptimo, yo no logro tener el control de mi paciente, yo necesito hacer una clasificación fenotípica, ¿ya? Y aquí es cuando yo los clasifico en el fondo entre asma TH2 y no TH2, o el TH2 alto y el TH2 bajo. Son las otras formas que lo pueden escuchar. Y eso en el fondo se hace siguiendo IgE total, test cutáneo, eosinófilos en sangre, y hay que pedir un feno, ¿ya? También está la prueba de eosinófilos en esputo inducido, ¿ya? Pero en pocos centros se hace. De hecho, creo que es más que nada en clínicas privadas, porque ni en el tórax lo estaban haciendo, ¿ya? ¿Cómo definimos un TH2 alto en el fondo? Que sería el lado izquierdo del esquema. Son eosinófilos por sobre 300 células, y en esputo inducido sería mayor a un 3%. Con los años han ido bajando el corte. En la antigüedad pedían más. Hace 10 años pedían 500, y ahora las últimas guías están pidiendo 300. Ya es una cosa que ni siquiera los broncopulmonares han puesto ahora. ¿Ya? En el fondo, cuando yo tengo eosinófilos sobre 300, tengo que definir, ¿mi paciente tiene clínica alérgica o no tiene clínica alérgica? Y dependiendo de eso, yo lo voy a postular a uno de estos inmunológicos. Sé que parecen extraños, pero con nombres un poco complejos, pero voy a pasar a explicárselos un poquito más ahora. Y si tengo un asma no TH2 o un TH2 bajo, es decir, un asma no alérgica, no eosinofílica, todos estos inmunológicos que se fueron desarrollando no me sirven. Lo único que puedo hacer es buscar otros medios antiinflamatorios. Entre esos, se ha visto que la citromicina funciona muy bien. Hay procedimientos endobronquiales, como la termoplastía, y lamentablemente estos pacientes tienen que quedarse con los glucocorticoides sistémicos, ¿ya? Y como las terapias son móviles y los pacientes también, hay que ir reevaluando en el fondo nuestra clínica y si funcionaron los biológicos para ir cambiando o no, ¿ya? El resumen en el fondo es que dependiendo de la vía inflamatoria es el biológico que yo tengo que como proponerle a mi paciente. Si mi paciente tiene un componente IgE alto, se puede manejar con omalizumab, por ejemplo, que es un inhibidor de IgE, que va a activar a la célula mastocítica, o sea, a la célula mastocítica para liberación de histamina y leucotriena. En cambio, puedo usar como target la interleuquina 4, ahí en rojo, que sería el famoso dupilumab, que inhibe la comunicación entre las células TH2 y los T-helper 2 y las células B, ¿ya? Cortando la cascada en ese nivel. Puedo tener también mis inhibidores de los anti-interleuquina 5, que lo que van a hacer es evitar la activación de los eosinófilos y que se llame una mayor respuesta inflamatoria, que ahí sería el mepolizumab y el reslizumab, ¿ya? La gracia es, en el fondo, que es atacar la inflamación antes versus la terapia estándar que tenemos a mano derecha, que ya es cuando tengo ya gatillada la inflamación, ¿ya? En el fondo es para que sepan que están estas nuevas terapias y a pesar de ser caras, son súper focalizadas en cada paciente y por eso hay que estudiarlos bien antes de presentarlos como candidatos a ellas, ¿ya? Las últimas guías también mencionaron que la citromicina se puede utilizar como un agente antiinflamatorio, pero más que nada por un efecto inmunomodulador.
no es por su efecto antibiótico en sí. No se ha estandarizado una dosis, pero sí se ha descrito que tiene una mejoría sintomática y una mejoría de hiperrespuesta bronquial. No hay una mejoría drástica en el BEF1 y en el fondo se puede describir que hay una reducción de las exacerbaciones y mejoría de la calidad de vida, más que nada. Entonces, la recomendación de la GEMA es utilizarlos en los fenotipos no TH2. ¿Ya? La termoplastía, en el fondo, es un procedimiento endobronquial que lo que hacen es quemar el músculo liso por dentro para evitar que haga broncoconstricción. Eso sería. ¿Ya? Pero los estudios son... Ahí la evidencia es como media débil si lo usas comparativamente contra los inmunológicos, porque los estudios nunca clasificaron bien los genotipos de los pacientes, solamente los hicieron termoplastía, pero no definieron bien si el paciente era fenotipo TH2 alto o fenotipo TH2 bajo, y si en verdad se ve beneficiado el paciente no TH2 por hacerse termoplastía. Y bueno, el mayor de nuestros males es mantener a los pacientes con corticoides sistémicos, pero cuando hay que hacerlo no queda de otra. El 93% de las asmas graves presenta efectos secundarios por los corticoides sistémicos y en el fondo sería ideal poder evitarlos, pero cuando ya no hay nada más que hacer, es la base de nuestro tratamiento. ¿Ya? Haciendo un poquito hincapié en el GES, vamos a hablar acerca del asma bronquial en personas sobre 15 años o más. En el fondo tienen que saber que la sospecha y el diagnóstico, incluso el tratamiento del asma normal, en cualquier sea su gravedad, se puede hacer a nivel primario, en un CESFAM, en el servicio de urgencia, porque son cosas que puede ver el médico general, que tiene que manejar el médico general, y les va a llegar, tiene que sospecharlo primero, y ahí se empieza toda la cadena que va a lograr en el fondo un mejor control del paciente y para que éste tenga una mejor calidad de vida. ¿Ya? ¿Qué incluyen los beneficios del GES? Traen medicamentos, insumos y exámenes. ¿Ya? Aquí puse el listado de prestaciones. En el fondo, para personas que se encuentran se definen qué prestaciones son para el CESFAM y qué prestaciones pueda utilizar solamente el especialista. Pero en CESFAM tú puedes pedir una radiografía para ver atrapamiento aéreo, puedes pedir una espirometría, puedes pedir una flujometría sin ningún problema. ¿Ya? En el tratamiento ambulatorio de estos pacientes también está en el fondo garantizado el control médico en atención primaria, que vas a tener kinesiólogo, metido en este kinesiólogo que trabaja generalmente en el área respiratoria. Es como la famosa sala IRA. Además vas a tener acceso a aerocámara adulto, el bromuro de patropio, los corticoides inhalados, que por lo general es budesonide, no recuerdo, y salbutamol, y a veces lava y corticoide inhalado. Aquí hay un hincapié, o quiero hacer un hincapié pequeño, que en el fondo en el adulto se aseguran una aerocámara, pero en el niño, porque ahí revisé las dos viajes, en el niño la aerocámara tiene que ser una aerocámara especial antiestática, ¿ya? Porque en el fondo si yo hago una inhalación en una aerocámara estática, todo el medicamento va a quedar en la aerocámara y nada le va a pasar al paciente. ¿Ya? En el fondo están las prestaciones estas son las prestaciones para los pacientes que sufren exacerbaciones de mayores de 15 años, y en el fondo está garantizado lo mismo, más oxigenoterapia, más prednisona, y se agrega el antibiótico, porque como vimos, uno de los principales, no el mayor, pero sí uno de los principales gatillantes de las exacerbaciones son las infecciones. ¿Ya? Paciente Bernarda Castro Ramírez
Diríjase a rayos. Bueno, desde el momento del diagnóstico, o sea, desde el momento de la sospecha, tengo 20 días para iniciar el tratamiento y de eso tengo 60 días para hacer la derivación al especialista, ¿ya? En el fondo, el GES es súper claro en el fondo los límites de manejo, ¿ya? Y haciendo hincapié en el asma grave en menores de 15 años, en verdad quería hacer esta como acotación. En el fondo la derivación a especialista es mucho más rápida. Los pacientes con asma grave, porque además la guía habla de asma moderada y grave en niños, tiene que hacerse en 30 días. O sea, en el fondo hay mayor prioridad. Sería la gran diferencia entre las dos guías. Y bueno, algunos pequeños detalles de las prestaciones de APS, como les estaba comentando, como la aerocámara, que una es antiestática y la otra es una aerocámara común y corriente. ¿Ya? Nos basamos en su gran mayoría en la guía GEMA y en la GINA, y sobre todo en las recomendaciones y la guía GES. Esto. Muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, doctora, por la clase. Me parece que no hay ninguna pregunta en el chat, así que sería solo agradecerle por tomarse el tiempo de habernos hecho la clase. Ya. Eso. Cualquier cosa, se pueden Ah, contactar. aquí hay una pregunta. No la veo. ¿Qué dice? El uso de budesonida a largo plazo, ¿qué consecuencias trae para el paciente? Qué buena pregunta. Los últimos estudios han hablado de que en el fondo los corticoides inhalados son seguros, pero de manera casi en estudios observacionales de corte se han visto que budesonida tiene mayor asociación a coinfecciones. En el fondo inmunosuprime un poco más al paciente versus el uso de fluticasona, ¿ya? Por eso es casi como opinión de experto, pero si tú vas y le preguntas a un broncopulmonar, van a preferir dejar fluticasona por sobre budesonida. Esa es la nueva tendencia. No, aquí me preguntan si una crisis asmática se usaría la flujometría en la práctica. No, no se usa la flujometría en la práctica porque tu paciente llega mal, no lo tenemos en los servicios de urgencia. El flujómetro es algo que tú le pides al paciente que compre. ¿Ya? El flujómetro sirve mucho, eso sí, para el control del paciente de manera ambulatoria. El mismo paciente puede hacerse seguimiento de cómo va su función pulmonar. Y de hecho es uno de los pasos diagnósticos cuando la espirometría te sale con patrón no obstructivo, ¿ya? En el fondo hacerle un seguimiento a los pacientes con el flujómetro en el domicilio, 2-3 semanas, ver la variabilidad durante el día y sacar un promedio, ¿ya? Y de hecho eso también lo puedes definir como evidencia de hiperreactividad bronquial, ¿ya? No sé si tienen alguna otra pregunta. Parece que no. Ya. Bueno, eso sería todo entonces. Muchas gracias.